Pensé que el amor era un refugio. Un lugar donde el mundo se detiene y solo quedamos nosotros dos. Hasta que vi cómo Tomás era arrastrado por la puerta de la oficina como un perro callejero. Con los ojos hinchados de lágrimas que nadie se atrevió a secar. En ese instante, supe que mi propio secreto era una bomba de relojería. Y que Fernando, mi jefe, el hombre que me hacía temblar con una sola mirada, era el detonador que podía volarme en pedazos. ¿Cómo se atreve la sociedad a juzgar lo que nace en la oscuridad del alma? ¿Cuando ellos mismos se esconden detrás de sonrisas falsas y puertas cerradas? Me llamo Javier. Aunque en la oficina de contabilidad de Lleida solo soy el chico nuevo. El que llegó hace 2 años desde Barcelona huyendo de un padre que me repetía que los hombres no lloran por otros hombres. Lleida es una ciudad de contrastes. Las catedrales góticas que miran con desaprobación las calles modernas donde los jóvenes beben en terrazas. Fingiendo normalidad. Aquí trabajo en una firma mediana de logística. Un laberinto de cubículos grises donde el aire huele a café rancio y a ambición contenida. Fernando es el jefe de departamento. Un hombre de 45 años con la mandíbula cuadrada y ojos verdes que cortan como el viento del Pirineo. Llegó de Madrid hace una década. Trayendo consigo un aura de autoridad que hace que todos, incluyéndome, nos inclinemos un poco más de lo necesario. Tomás era mi amigo. O al menos eso creía al principio. Tenía 28. Piel morena como el aceite de oliva de las huertas leridanas. Y una risa que llenaba los pasillos como un rayo de sol en invierno. Entró en la empresa 1 año antes que yo. Como asistente administrativo. Siempre con camisas impecables y un corbata que parecía gritar: soy profesional. No me miren así. Pero yo lo veía, la forma en que sus ojos se demoraban en Fernando durante las reuniones. El leve rubor cuando el jefe le pedía un informe. Tomás era gay. Lo sabía porque una noche, después de unas copas en el bar El Selle del Roser, me lo confesó en un susurro ahogado por la música flamenca. Javi, es como si me quemara por dentro. Él no sabe. ¿Verdad? Nadie sabe. Yo asentí. Porque mi propio fuego era similar. Fernando me había contratado en una entrevista donde su mano rozó la mía al pasarme el currículum. Y ese toque fue como una descarga eléctrica que me dejó sin aliento. Desde entonces, cada mañana lo esperaba con el corazón en la garganta. Fingiendo revisar correos mientras lo veía cruzar la puerta con su traje oscuro. El pelo ligeramente revuelto por el viento de la calle Mayor. Nuestras interacciones eran breves, un buen trabajo. Javier que me hacía sentir invencible. O un roce accidental en el ascensor que me dejaba sudando. Pero nunca más. Fernando era casado. Con una mujer llamada Clara que aparecía en fotos familiares en su escritorio. Sonriendo con 2 niños que parecían sacados de un anuncio de Navidad catalana. Era el epítome del hombre heterosexual, fiestas del equipo donde bailaba con ella. Chistes machistas en las pausas para el café. Y una reputación de jefe estricto pero justo. La oficina era un polvorín de tensiones contenidas. Lleida. Con su mezcla de tradición y modernidad. Tolera lo LGBT en las marchas del Orgullo cada junio. Pero en el día a día. En un entorno laboral conservador como el nuestro. Ser gay era como llevar una cruz invisible. Tomás y yo nos cubríamos mutuamente, si alguien bromeaba sobre maricones en el fútbol. Cambiábamos de tema, si Fernando pasaba cerca. Disimulábamos las miradas. Pero el aire se espesaba. Tomás empezó a llegar con ojeras. A cometer errores tontos en los balances que antes hacía impecables. ¿Es él? ¿Javi? Me dijo una vez en el baño. Lavándose la cara con agua fría. Cada vez que me mira.
Siento que me desnuda. Y no sé si es deseo o desprecio. Yo lo abrazaba en silencio. Pero por dentro ardía, porque yo sentía lo mismo. Multiplicado por 10. La densa atmósfera de la oficina se volvió asfixiante en las semanas previas al despido. Las reuniones semanales se alargaban. Con Fernando al frente de la mesa de caoba. Su voz grave desgranando cifras como si fueran veredictos divinos. Tomás se sentaba frente a él. Las manos temblorosas sobre el teclado. ¿Y yo? En la esquina. Observaba cómo sus rodillas se rozaban accidentalmente bajo la mesa. Nadie más lo notaba o fingían no hacerlo. Pero yo sí. Y cada roce era una puñalada en mi propia carne. Fernando. Con su anillo de boda brillando bajo las luces fluorescentes. Parecía ajeno. Pero había momentos, una pausa en su explicación. Una mirada que se demoraba un segundo de más en los labios de Tomás. ¿Era imaginación mía? ¿O era el comienzo de algo que todos temíamos? Una tarde de octubre. Con el viento del Mistral azotando las ventanas. Todo empezó a desmoronarse. Estábamos en el almacén revisando inventarios Tomás. Yo y un par de compañeros. Cuando oí el rumor. Alguien había visto a Tomás enviando un email personal desde la cuenta de la empresa. Un mensaje inocente pero cargado: Fernando. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Podemos hablar? El remitente era anónimo. Pero las huellas digitales no mienten. Al día siguiente. En la pausa para el almuerzo. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos maliciosos. Pobre Tomás. Siempre tan efusivo, dijo María, la secretaria, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo me tragué la bilis, fingiendo reír. Pero por dentro gritaba: ¿cómo osáis juzgar lo que no entendéis? Tomás lo supo antes que nadie. Entró en mi cubículo esa misma tarde. Pálido como la nieve de los Pirineos. Y cerró la puerta con un clic que resonó como un disparo. Me han llamado al despacho del director general. Murmuró. Su voz quebrada. Fernando. Él lo sabe. Lo vio. Sus ojos. Esos ojos que siempre brillaban con esperanza. Ahora estaban nublados por el pánico. Lo abracé. Sintiendo su cuerpo rígido contra el mío. Y por un instante deseé ser él. O mejor. Deseé que Fernando me mirara a mí con esa misma mezcla de curiosidad y rechazo. No te preocupes. ¿Colega? Le mentí. Todo saldrá bien. Pero ambos sabíamos que no era así. En Lleida. En esa oficina que olía a hipocresía. El amor no era un derecho, era un lujo que solo los heterosexuales podían permitirse. Esa noche. Solo en mi piso alquilado en el barrio del Pla d'en-Reials. Me emborraché con una botella de Priorat barato. Mirando fotos de Fernando en LinkedIn. Su sonrisa profesional me torturaba. ¿Era posible que él sintiera algo? ¿O era solo mi desesperación la que tejía ilusiones? Tomás me mandó un mensaje a medianoche: gracias por todo. Javi. Si no vuelvo. Cuida de ti. No respondí. Porque las palabras se me atascaban en la garganta como espinas. Al día siguiente. Llegó el mazazo. El despido de Tomás fue un espectáculo de crueldad envuelta en formalidad. Lo llamaron a las 10 de la mañana. Hora en que la oficina bullía de actividad fingida, teclados repiqueteando. Teléfonos sonando como alarmas de conciencia. Yo estaba en mi escritorio.
fingiendo concentrarme en una hoja de cálculo. Pero mi mente era un torbellino de pánico. Fernando no estaba visible, se rumoreaba que había pedido el día libre. Por motivos familiares. ¿Decían? ¿Familiares? ¿O para no enfrentar el desastre que él mismo había provocado? Vi a Tomás salir del despacho del director general media hora después. Con una caja de cartón en las manos que contenía sus pocas pertenencias, un portarretratos con su madre. Un bloc de notas garabateado con poemas a medio escribir. Y la corbata que siempre llevaba los viernes. Sus hombros encorvados. La cabeza baja. Como si el peso del mundo o de Lleida entera le aplastara la espalda. Pasó por mi cubículo sin mirarme. Pero dejó caer un papelito arrugado: llámame esta noche. No digas nada. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo las miradas de los demás como cuchillos. Nadie dijo una palabra de consuelo, en su lugar. Un silencio cómplice, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. El resto del día fue una agonía. Intenté trabajar, pero las cifras se difuminaban en mi pantalla, reemplazadas por imágenes de Tomás solo en su piso, llorando sobre una cerveza tibia. ¿Cómo había llegado a esto? Recordé las noches en que nos reuníamos en el bar La Fonda, compartiendo confidencias bajo las luces tenues. Él me hablaba de su infancia en un pueblo de Huesca, donde su padre lo había sorprendido besando a un chico en el granero y lo había echado a palos. El amor es un pecado en algunos hogares. ¿Javi? Me dijo una vez, con una amargura que me heló la sangre. Yo le conté mi huida de Barcelona. Mi madre que fingía no ver las fotos de chicos en mi móvil. Mi padre que me gritaba: sé hombre, cada vez que me pillaba sensible. Éramos dos almas rotas, unidas por el hilo frágil del secreto compartido. Pero Fernando. Dios. Fernando era el centro de todo. En las semanas siguientes al despido, su ausencia se hizo notar como un vacío en el pecho. Volvió al cuarto día, con el rostro endurecido, evitando los pasillos donde Tomás había caminado. Me asignó más tareas, como si quisiera mantenerme ocupado, lejos de preguntas. Javier, necesito que revises estos informes con urgencia, me dijo una mañana. Su voz ronca por el café o por algo más profundo. Nuestros ojos se cruzaron. Y por un segundo vi algo: culpa. Quizás. O el reflejo de mi propio deseo. Asentí, tragando saliva. Y me sumergí en el trabajo como un náufrago en aguas turbulentas. La oficina cambió. Los rumores se convirtieron en hechos: Tomás había sido despedido por acoso. Decían los altos cargos en susurros. Acoso. La palabra me revolvía el estómago, como si hubieran escupido sobre el altar de nuestra amistad. María, la secretaria, me lo soltó en la máquina de café: pobre Fernando. Tener que lidiar con eso. Algunos no saben dónde está el límite. Sonreí, asintiendo como un idiota. Pero por dentro bullía de rabia. ¿Límite? El límite lo ponían ellos, con sus normas invisibles que asfixiaban cualquier latido fuera de lo normal. Lleida, con sus fiestas de la Merced y sus procesiones religiosas. Era un lugar donde el amor se celebraba en parejas heterosexuales, en bodas con arroz y campanas. Pero para nosotros era un exilio interno. Llamé a Tomás esa noche, desde un parque cerca del río Segre, donde el agua murmuraba secretos que nadie escuchaba. Su voz al teléfono era un hilo desgarrado:
Me echaron sin piedad. Javi, El director dijo que era, por el bien de la empresa. Fernando ni siquiera me miró a los ojos. Sollozó. Y yo me mordí el labio hasta sangrar. Imaginando la escena. ¿y él? ¿Dijo algo? Pregunté. Mi voz traicionándome con un temblor. Silencio al otro lado. No, Solo firmó el papel. Como si yo fuera un error en una hoja de cálculo. Colgué con el corazón hecho trizas. Y caminé de vuelta a casa bajo la lluvia fina que Lleida reserva para las almas perdidas. Los días se volvieron una rutina de supervivencia. En la oficina. Evitaba a Fernando. Pero él parecía buscarme, me pedía opiniones en reuniones. Me dejaba notas en el escritorio con correcciones mínimas. Como excusas para rozar mis dedos. Cada contacto era una tortura exquisita. Un recordatorio de lo que no podía tener. Por las noches. Soñaba con él, su cuerpo sobre el mío en un almacén vacío. Sus labios susurrando mi nombre. Despertaba sudando. Con el miembro dolorido y el alma vacía. Tomás se mudó a Barcelona temporalmente. A casa de un primo. Y sus mensajes eran esporádicos: estoy roto. Pero vivo. Cuídate de no caer en la misma trampa. ¿trampa? El amor no era una trampa, era una adicción. Y Fernando era mi droga. La densa niebla emocional se espesó en Navidad. La empresa organizó la cena anual en un restaurante del casco antiguo. Con luces colgadas y villancicos que sonaban como burlas. Fernando llegó con Clara. Radiante en un vestido rojo. Y yo me senté en una esquina. Bebiendo cava hasta que el mundo se nubló. Tomás no estaba. Pero su fantasma rondaba, en cada brindis por el equipo unido. En cada chiste sobre amores imposibles que soltaba un compañero borracho. Fernando se acercó una vez. Con una copa en la mano. Y me dijo: Javier. Pareces distante últimamente. ¿Todo bien? Su aliento olía a anís. ¿Y sus ojos? A deseo reprimido. Sí. Jefe, Solo el estrés. mentí. Sintiendo como mi cuerpo respondía traicioneramente. Se alejó. Pero su mano se demoró en mi hombro. Un peso que me dejó marcado como una quemadura. Esa noche. Solo en mi cama. Toqué mi hombro donde sus dedos habían estado. Y lloré por primera vez desde el despido de Tomás. No por él. No solo, por mí. Por el hombre que amaba en silencio. Por la ciudad que nos condenaba a la sombra. Lleida dormía bajo la nieve ligera. Indiferente a los corazones que se rompían en sus calles. Y yo. En la oscuridad. Juré que resistiría. Pero el juramento era frágil. Como el hielo del Segre en invierno. El año nuevo trajo una falsa promesa de renovación. Pero en la oficina. Las grietas se profundizaron. Fernando se volvió más distante. Enterrado en informes y reuniones con el consejo directivo. Pero sus ojos me buscaban en los pasillos como un faro en la niebla. Yo respondía con sonrisas profesionales. Pero por dentro era un volcán a punto de erupción. Tomás regresó a Lleida en enero. Instalándose en un piso compartido en el barrio del Cap Pont. Y nos vimos en un café discreto cerca de la Seu Vella. Estaba demacrado. Con barba de 3 días y una mirada que había perdido su chispa. Encontré un curro temporal en una librería. Me dijo. Removiendo su cortado sin beberlo.
Pero duele. Javi, Duele saber que por un email. Por un sentimiento. Te quitan todo. Hablamos durante horas. Diseccionando el dolor como cirujanos aficionados. Él culpaba a Fernando, debió saberlo y no hacer nada. ¿era piedad o cobardía? Yo defendí al jefe en silencio. Porque admitir que yo lo amaba habría sido como confesar un crimen. Pero Tomás lo vio en mis ojos. Tú también. ¿Verdad? Cuidado. Hermano. Ese hombre es veneno envuelto en miel. Me marché con el estómago revuelto. Caminando por el puente viejo sobre el Segre. Donde el agua llevaba recuerdos de amores pasados. ¿Veneno? Sí. Pero un veneno que me hacía sentir vivo. La tensión en la oficina escaló en febrero. Con la auditoría anual acercándose como una tormenta. Fernando me asignó como su asistente personal para el proyecto. Lo que significaba horas extras en su despacho. Solos bajo la luz amarillenta de la lámpara de escritorio. Al principio. Fue profesional, revisábamos balances. Proyectábamos presupuestos. Y su voz grave me envolvía como una manta. Pero los roces se multiplicaron, su rodilla contra la mía bajo la mesa. Su mano guiando la mía sobre el ratón. Cada contacto era una invitación velada. O quizás solo mi paranoia. Una noche. Pasadas las 9. Con la ciudad ya oscura fuera de las ventanas. Se recostó en su silla y me miró fijamente. Javier. ¿Por qué te quedas tanto tiempo? No es solo por el trabajo. ¿Verdad? Mi corazón latió como un tambor de Semana Santa. Abrí la boca para negar. Para huir. Pero las palabras salieron solas, porque usted me hace sentir. Algo que no entiendo. Silencio. Su rostro se endureció. Pero no apartó la mirada. Cuidado con lo que sientes. Chico. Este mundo no perdona errores. Se levantó. Apagó la luz. Y me dejó solo en la oscuridad. Con el eco de sus palabras resonando como un veredicto. Al día siguiente. Evité su despacho. Pero el daño estaba hecho. El deseo se había verbalizado. Y ahora era un monstruo con vida propia. Tomás notó el cambio en mí durante nuestra siguiente reunión. En un parque donde los almendros empezaban a florecer. Te lo advertí. Dijo. Fumando un cigarrillo con manos temblorosas. Fernando no es para nosotros. Es de los que se casan con la normalidad y nos usan para condimentar la aburrida cena. Le conté lo del despacho. Y su risa fue amarga. Como el viento del cierzo. Ahora eres el siguiente en la lista. Renuncia antes de que te echen como a mí. Pero renunciar significaba rendirse. Y yo no estaba listo. En cambio, me hundí más, empecé a seguir a Fernando en redes sociales. A analizar cada foto con Clara como si fueran pistas de un crimen. ¿Era feliz? ¿O su sonrisa era tan falsa como la mía en las reuniones? El punto de quiebre llegó en marzo. Durante la fiesta de la primavera. La oficina se vació por la tarde. Con compañeros yendo a ver los desfiles. Pero Fernando me pidió quedarme para rematar detalles. El despacho olía a su colonia. A madera y a algo prohibido. Trabajamos en silencio hasta que... De repente. Su mano cubrió la mía sobre los papeles. No la retiré. El tiempo se detuvo, su pulgar trazando círculos en mi piel. Su aliento cálido en mi cuello.
Javier. Murmuró. Y en esa sílaba había un mundo de confesiones reprimidas. Lo besé entonces. Un beso desesperado. Salado por lágrimas no derramadas. Él respondió. Feroz. Como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Pero duró poco. Se apartó bruscamente. Con el rostro pálido. Esto no puede ser. Tengo familia. Una vida. Sus palabras fueron como un latigazo. Entonces, ¿por qué? Grité. Mi voz rompiendo el silencio de la oficina vacía. Porque a veces el deseo es solo eso, un impulso que pasa. Me marché tambaleándome. Bajo la lluvia primaveral que lavaba las calles de Lleida. Sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Llamé a Tomás desde un banco mojado, lo hice. Lo besé. Y ahora todo se acabó. Su respuesta fue un suspiro largo, bienvenido al Club de los Rotos. ¿Javi? Esa noche. El secreto explotó. Alguien, quizás un guardia de seguridad. Quizás un compañero chismoso, vio mi salida deshecha y lo conectó todo. Al día siguiente. El rumor corrió como pólvora, Javier y el jefe. Igual que con Tomás. Fernando me evitó. Y el director general me citó a su despacho. No hubo despido inmediato. Pero la advertencia fue clara, cuida tu conducta. O habrá consecuencias. Me fui a casa. Me metí en la cama y dormí por primera vez en semanas. Un sueño profundo y negro como el fondo del río. El aftermath del beso fue un limbo de humillación y rabia contenida. En la oficina. Las miradas se volvieron dagas, compañeros que antes charlaban conmigo ahora desviaban la vista. Como si mi piel quemara. Fernando se convirtió en un fantasma, reuniones delegadas a otros. Emails impersonales. Y cuando nos cruzábamos en el pasillo. Un sentimiento frío que me helaba más que el viento de abril. Lleida florecía afuera, los jardines del Parc de les Belles Arts rebosantes de tulipanes. Pero yo marchitaba por dentro. Una planta privada de sol. Tomás fue mi salvavidas. Nos veíamos casi a diario. En su piso diminuto donde el olor a libros viejos y té de menta aliviaba el peso. Esto es lo que pasa cuando dejas que el corazón mande. Me dijo una tarde. Mientras preparaba paella con ingredientes baratos. Fernando no es el villano, es el producto de esta mierda de sociedad que nos obliga a elegir entre ser y fingir. Hablamos de emigrar. De Barcelona o incluso Valencia. Donde el orgullo es más que una fecha en el calendario. Pero yo no podía irme. No sin confrontar lo que había pasado. No sin entender por qué un beso, un mero roce de labios podía destruir vidas. La presión se acumuló como nubes de tormenta. En casa. Mi casero, un viejo viudo catalán, me empezó a hacer comentarios, oí que hay problemas en tu trabajo. ¿Chico? No te metas en líos de esos. ¿De esos? La palabra me enfureció. Pero tragué saliva. Pagué el alquiler y cerré la puerta. Mis padres llamaron desde Barcelona. Preguntando por qué no visitaba en Pascua. Estoy ocupado. Mentí. Porque contarles la verdad habría sido como arrojar una granada a la cena familiar. Mi madre. Con su voz suave teñida de preocupación. Dijo, Javier. El amor verdadero no duele así. Reza un poco. ¿Rezar? Como si Dios escuchara a los que amaban mal. Fernando rompió el silencio una semana después. Enviándome un email a medianoche,
necesitamos hablar. ¿Mañana? Después del trabajo. No en la oficina. Mi pulso se aceleró como un caballo desbocado. Acordamos encontrarnos en un bar discreto en las afueras. El Vellut. Un tugurio con mesas de madera astillada y jazz suave que amortiguaba confesiones. Llegué temprano. Nervioso. Pidiendo una caña que no bebí. Él entró puntual. Con vaqueros y chaqueta de cuero. Sin el traje que lo hacía intocable. Se sentó frente a mí. Pidió un whisky doble. Y por un momento fuimos dos hombres normales en una ciudad normal. Lo siento. Empezó. Su voz grave rota por el arrepentimiento. Aquel beso. Fue un error. No por ti. Sino por mí. Tengo una vida que no puedo tirar por la borda. Lo miré. Buscando en sus ojos verdes la verdad que mi corazón ansiaba. ¿Y si no es un error? ¿Y si es lo real? Sacudió la cabeza. Pero su mano tembló al coger el vaso. Clara no lo entendería. Los niños. Dios. Javier. ¿Sabes lo que es fingir cada día? Pero no puedo ser el que rompa todo. Habló entonces de su juventud en Madrid. De un novio secreto en la universidad. De la paliza que recibió de su propio hermano cuando lo descubrieron. Me juré que nunca más. Que el matrimonio era la salvación. Sus palabras eran un espejo de mi propia lucha. Y por un instante. Nos unimos en el dolor compartido. Pero la conversación viró. Tomás. Su despido no fue solo por el email. Era ineficiente. Cometía errores. Mentira. Lo supe en su forma de evitar mi mirada. Tú lo sabes. Javier. Él te lo contó todo. El aire se espesó. Cargado de acusaciones no dichas. Me levanté. Dejando billetes en la mesa. No fue ineficiente. Fue vulnerable. Y tú lo dejaste caer para salvar tu pellejo. Salí al aparcamiento. Donde la noche de Lleida olía a jazmín y a traición. Él no me siguió. Los días siguientes fueron un borrón de insomnio y café. En la oficina. El rumor mutó, ahora no solo era acoso. Sino una red de maricones, la palabra cruda. Dicha en susurros pero oída por todos. Un compañero. Paco. Me confrontó en el baño, ¿es verdad lo de ti y el jefe? Porque si es así. Estás jodido. Reí. Una risa hueca. Y le dije, la única red aquí es la de hipócritas como tú. Pero por dentro. El miedo me roía, ¿despido? ¿Escándalo? Tomás me urgió a demandar. A ir a los sindicatos LGBT de Barcelona. Pero yo vacilaba. El amor. Incluso roto. Me ataba. El clímax se gestó en una reunión de equipo a finales de abril. Fernando presentó el informe de auditoría. Su voz firme como siempre. Pero cuando llegó mi turno de intervenir, el silencio fue ensordecedor. Todos esperaban. Midiendo cada palabra. Hablé de cifras. De proyecciones. Pero al final. No pude contenerme. Y en cuanto a la ética. Dije. Mi voz temblando. Quizás deberíamos hablar de cómo tratamos a la gente que comete el error de sentir. Fernando palideció. Y el director general carraspeó.
La reunión acabó abruptamente. Y yo supe que había cruzado la línea. Esa noche, en mi piso, recibí la llamada de Tomás. He oído. Bien hecho. Javi, Ahora, prepárate para la tormenta. La tormenta llegó al amanecer. Con un email del RH, reunión disciplinaria mañana. Me vestí con mi mejor camisa. Como si fuera un funeral. Y salí a la calle donde Lleida despertaba con el sol filtrándose entre las hojas de los plátanos. La reunión disciplinaria fue un circo de formalidades frías. El director general. Un hombrecillo con bigote gris y ojos de rata. Presidía la mesa alargada. Flanqueado por RH y un abogado de la empresa que olía a colonia barata. Fernando no estaba, lo habían eximido por conflicto de intereses. ¿Decían? Me senté solo. Con las manos entrelazadas para ocultar el temblor. Y escuché la letanía de acusaciones, conducta inapropiada. Insinuaciones en horario laboral. Impacto en la moral del equipo. Señor García. Dijo el director. Ajustándose las gafas. Entendemos que las orientaciones personales son privadas. Pero aquí no podemos tolerar distracciones. Distracciones. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Levanté la vista. Y por primera vez en mi vida, dejé que la rabia fluyera sin filtros. Distracciones. Repetí. Mi voz calmada pero afilada como una navaja. Como el despido de Tomás por un email que expresaba lo que muchos sentimos en silencio. ¿Eso fue una distracción? ¿O un escarmiento? El silencio fue sepulcral, el abogado tosió. RH tomó notas furiosamente. Señor García. Esto no es un juicio personal. Intervino el director. Pero yo ya no podía parar. No es personal. Es sistémico. Ustedes nos obligan a escondernos. A fingir. Y cuando no podemos más, nos aplastan. Fernando lo sabe, todos lo saben. Mencioné su nombre deliberadamente. Viendo cómo el rostro del director se contraía. Hablé de Tomás. De su eficiencia robada por el miedo. De las noches en que lloraba por un amor no correspondido. Hablé de mí. De cómo el beso había sido mutuo. Un momento de verdad en un mar de mentiras. No grité, no hacía falta. Mi voz era un río desbordado. Arrastrando la suciedad acumulada. Al final. El director balbuceó, tendremos que considerar medidas. Salí de allí con la cabeza alta. Sabiendo que el despido era inminente. Pero por primera vez. Libre. Llamé a Tomás desde el aparcamiento. Con el sol de mediodía quemando el asfalto. Lo hice. colega. Lo dije todo. Su grito de júbilo al otro lado fue como un bálsamo. Eres un valiente de cojones. Ahora. Ven a casa. Celebramos con cava. Fui. Y en su piso. Brindamos con copas agrietadas. Riendo y llorando por igual. Fernando pagará por esto. Dijo Tomás. Pero yo sacudí la cabeza. No se trata de venganza. Se trata de respirar. Esa tarde. El mundo se derrumbó y se reconstruyó. El despido llegó por email a las 3, por mutuo acuerdo. Cesa su relación laboral. Mutuo. Mentiroso.
Empaqué mi escritorio en minutos, un lapicero. Una foto de Lleida Nevada. Y salí sin despedidas. En el pasillo, me crucé con Fernando por última vez. Estaba en su puerta. Pálido. Con los puños cerrados. Javier. Empezó. Pero yo levanté la mano. No. Tú elegiste tu vida. Yo elijo la mía. Pasé de largo. Sintiendo su mirada en la nuca como un peso que se desprendía. El clímax no fue ruidoso, fue interno. Un quiebre silencioso en el alma. Caminé por las ramblas de Lleida, donde la gente compraba flores y pan fresco. Ajena a mi terremoto personal. Me detuve en el puente del Millenari, mirando el Segre fluir indiferente. Y por primera vez, no lloré. En cambio, llamé a mis padres. Mamá. Papá. Soy gay. Y amo a un hombre que no me merece. Pero estoy bien. El silencio al otro lado duró una eternidad. Roto por el sollozo de mi madre, hijo. Ven a casa. No era perdón total. Pero era un comienzo. Tomás y yo salimos esa noche. A un bar LGBT en el centro. El Arc de Sant Llorenç. Donde la música techno latía como un corazón liberado. Bailamos. Sudamos. Y por un momento, el dolor se transmutó en euforia. Pero el clímax verdadero vino al día siguiente. Cuando recibí un mensaje de Fernando, lo siento. Todo. Adjuntaba un audio, su voz quebrada. Confesando su propio secreto. Su lucha. Su arrepentimiento por Tomás y por mí. No soy valiente como tú. Pero admiro que lo hayas hecho. Lo borré sin escuchar del todo. Porque las disculpas tardías no curan heridas frescas. Los meses siguientes fueron un tapiz de curación irregular. Como las cicatrices que el tiempo deja en la piel. Encontré trabajo en una startup de diseño gráfico en el polígono industrial. Un lugar caótico pero honesto donde la diversidad no era un eslogan, sino una realidad. Mis compañeros, una lesbiana tatuada de Zaragoza, un trans de Tarragona, me acogieron sin preguntas. Y por primera vez, hablé abiertamente de Fernando. De Tomás. De mí. El amor duele. Pero el silencio mata. Me dijo mi jefa. Una mujer de 50 con ojos sabios. Y asentí. Sabiendo que era verdad. Tomás prosperó en su librería, organizando lecturas de autores queer catalanes que llenaban el local de voces marginadas. Nos veíamos los fines de semana. Cocinando fideuà en su cocina minúscula. Riendo de los chismes de Lleida. Mira. El viejo director tuvo un infarto. Me contó un día. Con una sonrisa sardónica. Dicen que fue el estrés de los problemas internos. No celebramos. Pero el karma tenía su ironía. Fernando. Por su parte. Pagó un precio sutil, Clara lo dejó. Según los rumores que llegaban por canales indirectos. Se mudó a un piso solo en el Ensanche. Y dejó la empresa para nuevos horizontes. Oí que se inscribió en terapia. Buscando desentrañar el nudo de su vida. No lo busqué, el cierre no necesitaba palabras. Mis padres vinieron en junio. Durante el Orgul. Paseamos por la plaza de la Paeria. Con banderas arcoíris ondeando como promesas. Y mi padre, el mismo que me gritaba en Barcelona, me abrazó torpemente.
Hijo. No lo entiendo todo. Pero te quiero. Fue incómodo. Real. Y suficiente. Lleida. Con su mezcla de piedra antigua y modernidad vibrante. Se convirtió en mi hogar verdadero, no el de las sombras, sino el de la luz que ahora me bañaba. Hoy. Un año después. Camino por el Segre al atardecer. Con el agua reflejando el cielo anaranjado. Siento el eco de aquel beso. No como una herida, sino como una lección grabada en el hueso. Amo de nuevo a un diseñador de la startup. Con risa fácil y manos gentiles. Pero con los ojos abiertos. Tomás está en Barcelona. Con un novio estable. Planeando una vida lejos de despidos y secretos. Fernando. ¿Quién sabe? Quizás aprenda a sentir sin cadenas. ¿Y yo? Javier. El chico que pensó que el amor era una trampa. Ahora sé que es un río, fluye. Inunda. Pero siempre encuentra su cauce. ¿Valió la pena el dolor? Sí. Porque en el fondo. No dejé de sentir. Nunca lo haré.